Nunca entendí qué significaba realmente estar solo en el mundo hasta el día en que cumplí 18 años. Antes pensaba que era una frase exagerada, algo que la gente decía cuando estaba pasando por una mala racha. Pero ese día, la frase dejó de ser una metáfora y se volvió mi realidad. No hubo advertencias, no hubo discusiones previas, ni señales de que mis padres estaban planeando algo. Todo cambió en menos de 10 minutos, como si alguien hubiera arrancado una página entera de mi vida y me obligara a vivir de una completamente diferente. Era una tarde común. Estaba en mi habitación escuchando música mientras terminaba un trabajo para aplicar a una beca universitaria. Recuerdo que sentía un poco de esperanza porque creía que, tal vez, por primera vez, algo podía salir bien para mí. Pero entonces escuché el golpe, un golpe seco, fuerte, en la puerta de mi habitación. Baja, necesitamos hablar, la voz de mi padre. No había emoción en ella, solo dureza. Bajé las escaleras con el estómago hecho un puño. En la sala estaban ellos dos, mi padre con los brazos cruzados, mi madre sentada en el sofá mirando el piso. Había una tensión extraña en el aire, algo que lava la piel. Ya tienes 18. Ajá, respondí, confundido. A partir de hoy vas a hacer tu vida. Aquí ya no tienes nada que hacer. Sentí un vacío enorme abrirse en mi pecho. Creí que estaba escuchando mal. ¿Cómo que no tengo nada que hacer aquí? Pregunté, casi riendo, como si fuera una mala broma. Mi padre respiró profundo. Te vas hoy. No podemos seguir manteniéndote. Ha sido un gasto desde que naciste. Mi madre levantó la vista apenas. No dijo nada, ni una palabra. En ese momento lo entendí, esto no era una discusión, era una decisión que ya habían tomado. Vi detrás de ellos, mis maletas listas. ¿En serio me están echando? Logré preguntar con la voz quebrándose. Es lo mejor para todos, respondió mi madre, evitando mi mirada. Necesitas aprender a valerte por ti mismo. No hubo abrazo, no hubo despedida, no hubo un si necesitas algo, llama, solo una puerta cerrándose detrás de mí. Esa primera noche dormí en un parque. Me cubrí con mi propia chaqueta mientras escuchaba los carros pasar y trataba de convencerme de que eso no estaba realmente sucediendo. Tenía algo de dinero ahorrado, muy poco, así que pasé los siguientes días comiendo lo más barato que encontraba. Conseguí trabajo en una bodega descargando camiones, luego limpiando baños, luego lavando platos, cualquier cosa que pudiera darme un poco para alquilar una habitación en una casa compartida con 6 personas. Fue el año más duro de mi vida, pero también el que más me transformó. Me convertí en alguien que no tenía a nadie, así que tuve que aprender a hacerlo todo para mí mismo. Mi único consuelo era mi abuelo paterno. Él siempre me trató diferente. Me llamaba para saber cómo estaba, me invitaba a almorzar, me daba consejos. Me decía que no dejara que nadie me hiciera creer que valía menos de lo que realmente valía. Pero él ya estaba enfermo, aún así, cada vez que podía visitarlo, lo hacía. Me decía siempre lo mismo, tu corazón vale más que cualquier herencia, pero si algún día yo te dejo algo, quiero que sea para ti, solo para ti, no para los que te dieron la espalda. En ese entonces jamás imaginé que esas palabras se convertirían en realidad. Cuando cumplí 22 años, mi abuelo falleció. Fue uno de los pocos momentos en mi vida en los que lloré sin vergüenza. Lloré en el funeral, lloré en el bus de regreso a casa, lloré solo en mi habitación. Perdí al único familiar que había creído en mí. Semanas después, recibí una llamada de un despacho de abogados. Al principio pensé que querían hablar con mis padres, pero no, querían hablar conmigo. Cuando llegué, me ofrecieron un asiento frente a un escritorio lleno de documentos y sobresellados. Su abuelo lo nombró a usted como único heredero. Sentí como si el aire abandonara mis pulmones. Me quedé mirándolos sin poder hablar. Es una herencia considerable, continuó el abogado. Yo pensé que serían unos ahorros o una propiedad pequeña, pero no. Mi abuelo había sido mucho más exitoso de lo que yo jamás sospeché. Tenía inversiones, propiedades, cuentas que nunca mencionó. Me dejó varios millones. Millones. A mí, solo a mí. Lloré ahí mismo frente al abogado. No de ambición, sino de gratitud. Ese día cambió mi vida. Con ese dinero pude estudiar la carrera que quería, abrir un negocio y construir algo desde cero. Pude ayudar a gente que pasaba por lo mismo que yo había vivido. Pude respirar sin miedo a quedarme en la calle otra vez.
Jamás subí nada en redes. Jamás hablé públicamente del dinero o de mi éxito. No quería llamar la atención. No quería que mis padres o cualquier otra persona tratara de volver a mi vida por interés. Pensé que, con el tiempo, ese fantasma se había quedado en el pasado. Me equivoqué hace un año. Cuando tenía 25, alguien tocó mi puerta cuando abrí. Casi sentí que mi cuerpo se paralizaba. Ahí estaban mi madre, vestida como si viniera de una fiesta. Mi padre, con una sonrisa tan grande que parecía que la cara no le daba para sostenerla. Los dos parados frente a mi puerta como si fueran visitantes habituales, dijo mi madre, estirando los brazos como si quisiera abrazarme. Yo no me moví. Nos contaron que te ha ido muy bien, dijo mi padre, mirando el interior de mi casa con descaro. Mírate, tienes un lugar precioso. No sabía qué decir. Era la primera vez que los tenía frente a mí desde el día que me echaron. Mi padre entró sin que lo invitara. Mi madre lo siguió. Estamos muy orgullosos de ti, dijo ella. Las palabras me cayeron como veneno. No habían estado orgullosos cuando dormía en un parque. No habían estado orgullosos cuando me rompía la espalda cargando cajas. No habían estado orgullosos cuando luchaba solo contra todo. No habían estado ahí jamás. Entonces lo dijeron. La verdadera razón de su visita, tu abuelo nos dejó ese dinero a todos. Es lo justo. Somos tu familia. Necesitamos que nos ayudes. Tú tienes de sobra. Danos lo que nos corresponde. Mi madre incluso dijo, tu padre estuvo distanciado de tu abuelo, pero eso no significa que no nos toque nada. Tú solo lo recibiste por ser el más cercano. Pero ese dinero es familiar. Me quedé mirándolos. Incrédulo, me pedían que les diera millones. Como si yo les debiera algo. Se atrevieron incluso a decir que, si no les daba lo que les correspondía, podrían demandarme. Fue entonces cuando sentí algo por primera vez desde que llegaron, rabia. No la rabia de un adolescente herido, la rabia tranquila de alguien que finalmente sabe su valor. Me senté y los invité a hacerlo también. ¿Se acuerdan del día que me echaron? Pregunté. Mi padre rió, como restándole importancia. Fue por tu bien. Mírate ahora. No te fue tan mal. ¿Y se acuerdan de que dormí en la calle? Mi madre bajó la mirada. Eso ya pasó, dijo. No vamos a vivir en el pasado, pero quieren vivir de mi presente, respondí. Se quedaron en silencio, respiré profundo. Mi abuelo sabía exactamente lo que hacía. Él me dejó esa herencia a mí, porque ustedes nunca estuvieron, porque ustedes me abandonaron, porque ustedes me dijeron que no era su problema si vivía o moría. Mi padre frunció el ceño. No hables así. Somos tu familia, no respondí, mirándolo directamente. Familia es quien te abre la puerta, no quien te la cierra en la cara. Se lo dije claro, no van a recibir un solo centavo. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Se levantaron indignados. Mi padre golpeó la mesa, mi madre fingió llorar. Dijeron que era un mal hijo, un desagradecido, que solo pensaba en el dinero, irónico, cuando ellos habían venido exclusivamente por eso. Los acompañé a la puerta. Ustedes me echaron de su casa a los 18, les dije. Hoy yo los estoy echando de la mía. Y esta vez es para siempre. Cerré la puerta y no volvieron. Con el tiempo comprendí que el dinero no cambia a las personas. Solo revela lo que ya eran. Mis padres no volvieron porque me extrañaban. Volvieron porque creyeron que yo podía mantenerlos. Pero ya no soy el adolescente indefenso que echaron a la calle. Soy alguien que sobrevivió a pesar de ellos. Alguien que le debe su vida, no a ellos, sino a un abuelo que sí supo lo que era amar. Y si algo aprendí es esto, la sangre te hace pariente. Pero las acciones, esas son las que te hacen familia.